Como les digo, eso les va a servir para estudiar. Y vamos a empezar con lo siguiente, haciendo referencia al método de la ciencia económica, que lo vimos en la clase anterior. Vamos a profundizar un poquitito más, con unas definiciones y una herramienta que les van a ayudar. Es bien breve. Así que empecemos a teclear o a escribir, por favor. Después vamos a hacer una prueba. Ya. A ver, voy a conversar con uno de ustedes nomás para que no, que se escuche clarito. Heriberto, ¿me estás escuchando? Ya, ¿me está escuchando? Vámonos con Francisco Iván, ¿me estáis escuchando? ¿Alguien que esté escuchando? Yo estoy escuchando. Adriana. Ya. Adriana, mira, yo te voy a mostrar en pantalla algo y yo quiero que tú me digas qué ves. Ya. ¿Ya? En este momento me ves a mí solamente, la foto es mi hija al fondo. Nada más, Sí. ¿cierto? Ya, entonces, ahora... Cuéntame, ¿qué ves ahora, Adriana? Lo sigo viendo usted. ¿Todavía a mí? Sí. Ya. A ver. Cuéntame, ¿qué ves ahora? Ahora sí, salió la pantalla. La diapo, método de la ciencia económica. Ya, perfecto. Ya, sí, quería ver eso. Ya. ¿Y ahora? Ahora usted. Ya funciona. Ya, Adriana. Entonces, te lo agradezco. Quería ver más o menos qué podíamos hacer. ¿Ya? Ya, listo. Ahora me veo yo solamente. No, ahora se ve la diapo. Y bueno, y usted en una parte de la pantalla. Ahora sí usted. Más chiquitito. Espera un segundito. La pantalla completa está usted. Ya. Me dejó de ver entonces lo que estaba mostrando. Sí. Perfecto. Ya, chiquillos, vamos a hablar del método de la ciencia económica. La ciencia económica, como título, perdón, es: la ciencia económica no pretende ofrecer recetas exactas. La ciencia económica no pretende ofrecer recetas exactas para resolver los problemas económicos, coma, sino proporcionar criterios de aplicación práctica. Punto aparte. Utiliza Profesor, la... ¿puede repetir lo último, por favor? Sí, no hay problema. La ciencia económica no pretende ofrecer recetas exactas para resolver los problemas económicos, sino proporcionar criterios de aplicación práctica. Punto aparte. Utiliza las mismas técnicas que otras ciencias. Utiliza las mismas técnicas que otras ciencias, dos puntos. Recopila datos y hechos. Y elabora teorías. Punto aparte. Ponga otro título. ¿Qué es método? Repito, ¿qué es método?
Por método se entiende a cualquier procedimiento en que se aplique un orden racional o sistemático para la consecución de un fin determinado. Repito, por método se entiende a cualquier procedimiento en que se aplique un orden racional o sistemático para la consecución de un fin determinado. Punto seguido. En términos generales, el método científico es el camino ordenado que se sigue para encontrar la verdad. Repito, en términos generales, el método científico es el camino ordenado que se sigue para encontrar la verdad. Otro título, métodos más conocidos. La ciencia económica, desde hace relativamente poco tiempo, ha comenzado a desarrollar métodos propios, característicos solo para ella. Dos puntos. Repito, la ciencia económica, desde hace relativamente poco tiempo, ha comenzado a desarrollar métodos propios, característicos solo para ella. Dos puntos. A. Método inductivo o analítico. Repito, método inductivo o analítico. B. Método deductivo o sintético. C. Método descriptivo. D. Método histórico. Por lo tanto, tenemos los 4 métodos más conocidos: método inductivo analítico, método deductivo sintético, método descriptivo y método histórico. Otro título, chiquillos: etapas. Había llegado alguien más. Ahí está, don Hernán entró también. Vigil. Marcela Canoe también ha entrado. Bárbara Corbacho no la veo por ahí. Don Eduardo Cortés tampoco. Y nos faltaría don Carlos Rojas, ¿no? Me falta uno que no he anotado, chiquillo. ¿Que me ayude? Profesor Carlos Rojas, si sale conectado. ¿Y el José Canqui? Ahí está. No, si era Carlos nomás que me faltaba. Entonces ahora queda solamente del curso Eduardo Cortés, que no está.
y doña Bárbara. Los demás estamos todos. Ya. Sigamos, chiquillos. Pasamos a las etapas. De manera general, la investigación pasa por 3 etapas. 1. Primera fase, 2 puntos. Observación de la realidad, levantamiento y recopilación de datos, y descripción de esa realidad. Repito, para la primera fase, observación de la realidad, levantamiento y recopilación de datos y descripción de esa realidad. Eso es la fase 1 o primera fase. Vamos a la 2, segunda fase. Ordenamiento sistemático de la información obtenida. Repito, ordenamiento sistemático de la información obtenida. Interpretación y generalización en teorías. Principios, leyes. Repito, segunda fase. Ordenamiento sistemático de la información obtenida, interpretación y generalización en teorías, principios, leyes. Esa es nuestra segunda fase. Vamos por la tercera. Tercera fase. Formulación de soluciones para el control de la realidad objetiva. Repito, formulación de soluciones para el control de la realidad obtenida y corrección de los problemas que se presentarán. Repito por última vez. Formulación de soluciones para el control de la realidad objetiva, corrección de los problemas que se presentan, y corrección de los problemas que se presentarán. Punto aparte. La primera fase identifica el contenido de la economía descriptiva. La primera fase identifica el contenido de la economía descriptiva, la segunda al concepto de la teoría de la economía. Y la tercera a la política económica. Punto seguido. A partir de este enfoque, algunos estudiosos dividen a la ciencia económica en A. Economía descriptiva, B. Teoría económica y C. Política económica. Repito completo. La primera fase identifica el contenido de la economía descriptiva. La segunda, al concepto de la teoría de la economía, y la tercera, a la política económica. Seguido, a partir de este enfoque, algunos estudiosos dividen a la ciencia económica en A. Economía descriptiva, B. Teoría económica, C. Política económica. ¿Muy rápido, chiquillos? Un poco, profesor. Vamos a bajar un poco. Bastante rápido. Me parece. Dígame, pues. Vamos a hablar de la economía descriptiva y su definición, por favor.
tiene por objeto describir la acción económica y observar el comportamiento de sus diversos agentes. Repito, economía descriptiva entonces tiene por objeto describir la acción económica y observar el comportamiento de sus diversos agentes. Vamos ahora con teoría económica. Se ocupa de transformar los hechos observados en generalizaciones lógicas. Generalizaciones lógicas para la formulación de principios, teorías, leyes y modelos. Repito nuevamente. Se ocupa de transformar los hechos observados en generalizaciones lógicas para la formulación de principios, teorías, leyes y modelos. Aquí tenemos la última. De nuestras definiciones, la política económica. Tiene a su cargo la aplicación de esas formulaciones mediante prácticas desarrolladas dirigidas a conseguir el condicionamiento de la actividad económica. Y la corrección del sistema económico para alcanzar los objetivos políticamente establecidos. Repito, la política económica tiene a su cargo la aplicación de esas formulaciones mediante prácticas desarrolladas dirigidas a conseguir el condicionamiento de la actividad económica y la corrección del sistema económico para alcanzar los objetivos políticamente establecidos. Ahí terminamos el puntito. Era para fortalecer un poco más lo que habíamos visto la clase pasada. Y ahora pasamos a una materia nueva. Vamos a hablar ahora de la teoría del consumidor. La clase pasada hablamos de la oferta y la demanda. Ahora vamos a ahondar en todos los actores que conviven en el mismo ámbito. Y como título, teoría del consumidor. Todos los individuos
o unidades familiares todos los individuos o unidades familiares tienen una noción de la magnitud del ingreso que recibirán en un periodo de planteamiento de razonable extensión. El esfuerzo más o menos consciente para alcanzar la satisfacción máxima con un ingreso limitado. Me repito completa. Estamos, acuérdense, hablando de la teoría del consumidor. Todos los individuos o unidades familiares tienen una noción de la magnitud del ingreso que recibirán en un periodo de planteamiento de razonable extensión. El esfuerzo más o menos consciente para alcanzar la satisfacción máxima con un ingreso limitado. Punto aparte. Los individuos, unidades familiares, esperen un segundito, por favor, chiquillos. Disculpe la interrupción, chiquillos. Estábamos en el punto aparte. Les pido disculpas. Quedamos en alcanzar la satisfacción máxima con un ingreso limitado, ¿no? Sí, y a continuación dictó los individuos o unidades familiares. Les pido disculpas, eliminen eso. Acá. Están aburridos. Digamos. Estamos hablando del consumidor, ahora veamos la definición. ¿Qué es un consumidor? Definiciones básicas. Es un individuo u organización. Es un individuo u organización que cuenta con ingresos por medio de los cuales cubre sus necesidades. Es un individuo o organización que cuenta con ingresos por medio de los cuales cubre sus necesidades, deseos
preferencias a través de la adquisición de bienes y servicios disponibles en el mercado. Repito, ¿qué es un consumidor? Es un individuo u organización que cuenta con ingresos por medio de los cuales cubre sus necesidades, deseos y preferencias a través de la adquisición de bienes y servicios disponibles en el mercado. Aparte, el consumidor se enfrenta a dos problemas fundamentales. Escasez de dinero, como letra A o número 1. Y las necesidades son siempre ilimitadas. Coloquen entre paréntesis como necesidades ilimitadas: techo, vestimenta, comida, trabajo, transporte. Y como punto aparte, ante este escenario, siempre el individuo, o ustedes, o yo, debe decidir qué bienes y servicios le son más útiles. Repito, ante este escenario siempre se debe decidir qué bienes y servicios le son más útiles. Por lo tanto, con la base conversada anteriormente, el individuo u organización debe decidir su consumo en base a sus preferencias. Ráyenlo, por favor. Con la base conversada anteriormente, el individuo u organización debe decidir su consumo en base a sus preferencias. ¿Pueden ver la lámina, chiquillos, o no? Sí. Cópienla, por favor. Tres minutitos para copiarla. 5:30.
Empezaron a grabarlo, me imagino. Lo bueno que es posible que hagan print de pantalla también. ¿Me escuchan? Profesor, disculpe, a mí me faltó anotar completitud solamente. Completitud. Identifica entre dos canastas de bienes cuál prefiere o si le es indiferente. Repito, identifica entre dos canastas de bienes cuál prefiere o si le es indiferente. Insaciabilidad, ¿lo anotaste? Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Punto aparte, chiquillos, ahora vamos a hablar de la curva de indiferencia. Repito, la curva de indiferencia. Profesor, tengo una duda. Usted, cuando habla de que el consumidor se enfrenta a dos problemas fundamentales, dijo escasez de dinero y las necesidades son siempre limitadas. Habló del techo, la vestimenta, la comida, el trabajo, el transporte. Como Y ejemplo. después, sí, y después como... necesidades hay muchas más. Exacto. Y después yo lo tengo como un punto seguido, dice, siempre el individuo debe decidir qué bienes y servicios le son más útiles, por lo tanto, por la base conversada anteriormente, el individuo de la organización debe decidir su consumo en base a preferencia. ¿Ese sería el segundo problema que se enfrenta el consumidor o era un punto seguido respecto al primero? Es un punto seguido con respecto al primero. Ya, gracias. Y te hago la observación. Cuando hablamos de escasez de dinero y necesidades ilimitadas, después te puse, ante este escenario debe decidir qué bienes y servicios le son más útiles. Punto seguido, y después tenía la lámina que les pasé. Ahora, como les decía... Profesor, yo creo que Heriberto se refería a que usted dijo que el consumidor se enfrenta a dos problemas fundamentales. Entonces, nombró la escasez de dinero y las necesidades ilimitadas. Ahí sería la segunda. Y después, como después de ante ese escenario, se debe decir que bienes y servicios les son más útiles, punto aparte, con esta base de lo que hablamos anteriormente, el individuo debe decir su consumo en base a sus preferencias. Después hablamos del consumidor, la lámina que les indique. Sí. ¿Ya? Sigamos con la curva de indiferencia. Definición. Una curva de indiferencia es un conjunto de puntos o combinaciones particulares de bienes. Repito, una curva de indiferencia es un conjunto de puntos o combinaciones particulares de bienes, cada uno de los cuales produce el mismo nivel de utilidad total. Por lo que el consumidor es indiferente entre ellos. Repito, una curva de indiferencia es un conjunto de puntos o combinaciones particulares de bienes, cada uno de los cuales produce el mismo nivel de utilidad total, por lo que el consumidor es indiferente a ellos. Punto aparte. Características de las curvas de indiferencia. Si hablamos de oferta y demanda,
Estas características reflejan los tres supuestos relativos a las preferencias del consumidor. Repito, estas características reflejan los tres supuestos relativos a las preferencias del consumidor. Y estas tres son, 1, el consumidor puede comparar dos conjuntos de bienes y ambos son indiferentes. Esto significa que hay un punto en la superficie de utilidad. Le estoy hablando chino, lo sé. Espérense un poquitito. Dos. Profesor, ¿podría repetir la 1, por favor? Sin problema. El consumidor puede comparar dos conjuntos de bienes y ambos son indiferentes. Esto significa que hay un punto en la superficie de utilidad. Dos. Las curvas de indiferencia no pueden tener pendiente positiva. Tres. Las curvas de indiferencia no pueden intersectarse. Repito la 2. Las curvas de indiferencia no pueden tener pendiente positiva. Las curvas de indiferencia no pueden intersectarse. Así que yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Se acuerdan ustedes cómo leer un gráfico de puntos? Un plano cartesiano, ¿se acuerdan? Sí. Tenemos el eje Y, el eje X, Sí, ¿cierto? usted está hablando del eje cartesiano, profesor, que se mide con el P1, P2, el Q1 y el Q2, ¿cierto? Sí, efectivamente. Tú le puedes colocar la letra que quieras, ojo. Claro, que eso se refiere a la oferta y a la demanda. Sí, claro, tú hablas de precio, pues, habla de cantidad, ¿ya? Pero tú le puedes colocar la letra que quieras. Lo que les explicaba, en un gráfico, ¿ya? Al hablar de pendiente negativa, significa que siempre va para abajo. La pendiente positiva es la que sube, ¿ya? Eso habla de las curvas de indiferencia. Yo digo, cópienlo. Como les digo, les voy a mandar el tema a los gráficos, no les voy a preguntar nada a la prueba de esto. No se preocupen. Probablemente si ustedes tienen alguna duda de lectura del gráfico, me la hace en forma interna, por el correo. Pero la parte teórica, se la estoy explicando solamente la parte de la teoría. Probablemente les diga yo, ustedes para la prueba van a aprender el gráfico que hace comparación del incremento de los ingresos o el aumento del precio del bien. ¿Qué significa? Se los voy a preguntar así, pero se los voy a decir antes, para que lo estudien. ¿Ya? Como abogados, realmente no tiene mucha lógica que aprendan
análisis de gráfico y matemáticas a esta altura de la vida es muy complicado. ¿Ya? Ahora, después de eso, como les digo, les voy a enviar todos los gráficos a su correo, el día en la noche, pues ya hice el grupo, para que lo puedan estudiar y como les digo, cualquier duda o consulta, creo que los gráficos están bastante claros, me la hacen. Yo les voy a preguntar solamente teoría. ¿Está claro? Ok. Punto aparte, teoría de la utilidad. En párrafos anteriores se mencionó que los individuos consumen bienes y servicios. En párrafos anteriores se mencionó que los individuos consumen bienes y servicios de acuerdo a la utilidad que le genera cada uno. Cubriendo así sus necesidades. Repito por última vez. En párrafos anteriores se mencionó que los individuos consumen bienes y servicios de acuerdo a la utilidad que le genera cada uno, cubriendo así sus necesidades. Punto aparte. Para un estudiante de marketing, le será más útil comprar un libro de promoción y publicidad que uno especializado en arquitectura. Estamos hablando de la utilidad, acuérdense, teoría de la utilidad. Repito el ejemplo, para un estudiante de marketing le será más útil comprar un libro sobre promoción y publicidad que uno especializado en arquitectura. Punto aparte. De ahí la preferencia que le damos al consumo de ciertos productos repito, de ahí la preferencia que le damos al consumo de ciertos productos en función de qué tan útil me es en diferentes momentos. Aparte, como les decía, función de utilidad. Muestra el nivel de satisfacción que producen los individuos muestra el nivel de satisfacción que produce en los individuos el consumo de las distintas combinaciones de bienes. Muestra el nivel de satisfacción que produce en los individuos el consumo de las distintas combinaciones de bienes. La expresión de la función de utilidad variará dependiendo de las preferencias de los individuos por uno y otro bien. Repito. La expresión de la función de utilidad variará dependiendo de las preferencias de los individuos por uno y otro bien.
parte. Utilidad total. Indica el grado de satisfacción que obtiene el individuo a través del consumo de una determinada cantidad de un bien. ¿Seguido? Dicha satisfacción aumenta conforme se incrementa la cantidad de dicho bien. Se lo repito completo. Estamos hablando de la utilidad total. Indica el grado de satisfacción que obtiene el individuo a través del consumo de una determinada cantidad de un bien. Punto seguido. Dicha satisfacción aumenta conforme se incrementa la cantidad de dicho bien. Parte. Utilidad marginal. Satisfacción adicional que se obtiene por el consumo o uso de una unidad más de algún bien. Satisfacción adicional que se obtiene por el consumo o uso de una unidad más de algún bien. Punto seguido. Es decir, la utilidad adicional proveniente de una unidad adicional del consumo de un producto o servicio. Es decir, la utilidad adicional proveniente de una unidad adicional del consumo de un producto o servicio. En la utilidad marginal, la palabra clave es la unidad extra de consumo. Unidad adicional que te produce una utilidad. ¿Ya? Estoy olvidando. Aparte, vamos a hablar de ley de utilidad marginal decreciente. Esta indica que la utilidad marginal de un bien disminuye a medida que un individuo consume una cantidad mayor de dicho bien.
hablando de la ley de utilidad marginal decreciente. Esta indica que la utilidad marginal de un bien disminuye a medida que un individuo consume una cantidad mayor de dicho bien. Habíamos hablado que la utilidad marginal, chiquillo, era la utilidad que proporcionaba una unidad de consumo adicional. Acuérdense de eso. Utilidad o satisfacción. Ahora les voy a dar un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Anótenlo, por favor. Cuando tomamos el primer vaso de agua después de una larga caminata, el nivel de satisfacción es alto. Punto seguido. Sin embargo, el 10º vaso ya no genera la misma satisfacción. Así que yo puede ser 10º, 5º, 6º, da lo mismo. Para hacer la comparación. Coma. Por lo tanto, la utilidad comparada con el primer vaso es menor. Repito, cuando tomamos el primer vaso de agua, después de una larga caminata, el nivel de satisfacción es alto. Sin embargo, el 10º vaso de agua ya no genera la misma satisfacción, por lo tanto, la utilidad comparada con el primer vaso es menor. Punto aparte. Voy a colocar 4 puntos en este momento. Coloquen 4 mini observaciones. 1. Los bienes y servicios consumidos por la unidad familiar se llaman genéricamente bienes. Repito. Les decía, los bienes y servicios consumidos por la unidad familiar se llaman genéricamente bienes. 2. Los bienes proporcionan una corriente de servicios de consumo por unidad de tiempo. Los bienes proporcionan una corriente de servicios de consumo por unidad de tiempo. 3. Los objetos de elección son los servicios facilitados por los bienes. Antes que los bienes mismos. Repito. Los objetos de elección son los servicios facilitados por los bienes, antes que los bienes mismos. 4. Profesor, disculpe, no lo entendí. Los objetos de elección son los servicios facilitados por los bienes. Gracias, profesor. Antes que los bienes mismos. 4. Esto permite manejar. Profesor, disculpe, le pido un favor bien grande. Dígame. Mire, se me acababa de desconectar y tuve que volver a conectarme. Yo quedé hasta el ejemplo de que el 10º vaso es, ¿cuánto se llama?
Pierde la efectividad del primer vaso por cuanto es menor. Hasta ahí quedé. Y recién me volví a conectar. Disculpe, profesor. Ya, no hay problema. No sé si le escuché ayer bien, Rodolfo. Espera un segundo. Yerko, ¿me escuchas? Sí, perfecto, profesor. Lo escucho claramente. Yo quedé hasta el término del ejemplo cuando dice comparado con el primer vaso es menor. Después habló de 4 puntos y ahí se me desconecté porque no capté más. Cuéntame, ¿estás con computadora o estás escribiendo a mano? No, yo estoy escribiendo a mano, no, si no tengo ni wifi ni computadora, estoy del mismo celular, profesor. Ah, ya, perfecto, te los voy a dictar, que Patricia te había escrito en el chat, ¿cómo se llama? Los puntos, gentilmente. Pero se los dicto, no hay ningún problema. El primer punto, Yerko, es los bienes y servicios consumidos por la unidad familiar se llaman genéricamente bienes. Te lo repito. Los bienes y servicios consumidos por la unidad familiar se llaman genéricamente bienes. Ese es el 1. Número 2. Los bienes proporcionan una corriente de servicios. Los bienes proporcionan una corriente de servicios de consumo por unidad de tiempo. Entonces, los bienes proporcionan una corriente de servicios de consumo por unidad de tiempo. 3. Los objetos de elección son los servicios facilitados por los bienes. Los objetos de elección son los servicios facilitados por los bienes, coma, antes que los bienes mismos. Cuatro. Esto permite manejar los bienes duraderos. Repito, esto permite manejar los bienes duraderos, coloquen entre paréntesis, automóviles, coma, casas, etcétera. Cierre paréntesis. Y servicios no duraderos, coloquen entre paréntesis, alimentos, peinados, por ejemplo. Repito el punto 4. Esto permite manejar los bienes duraderos, entre paréntesis los automóviles, casas, cierre paréntesis, y servicios no duraderos, alimentos que se consumen rápidamente y los peinados que se deshacen. Punto parte. Un poquito chiquito. Vamos a hablar que para tomar buenas decisiones de consumo, el consumidor necesita información completa.
vamos a tocar 4 puntos de lo que es la información completa. El número 1 sería cada consumidor posee una completa información acerca de todo lo que se relacione con sus decisiones de consumo. Repito, cada consumidor posee una información completa o una completa información acerca de todo lo que se relacione con sus decisiones de consumo. Además, conoce con exactitud la magnitud de sus ingresos en el periodo de planteamiento. Repito, además, conoce con exactitud la magnitud de sus ingresos en el periodo de planteamiento. 3. Un consumidor conoce todo el conjunto de bienes y servicios que existen en el mercado. Y la capacidad técnica de cada bien y servicio para satisfacer una necesidad. Repito, un consumidor conoce todo el conjunto de bienes y servicios que existen en el mercado y la capacidad técnica de cada bien y servicio para satisfacer una necesidad. Y 4, por último, para reducir las funciones de demanda para deducir las funciones de demanda y las curvas de indiferencia, resulta la teoría de la economía del bienestar. ¿Repito? Para deducir las funciones de demanda y las curvas de indiferencia, resulta la teoría de la economía del bienestar. Chiquillos, son las 10, break de 15. Hace un momento hablamos de la importancia de la información completa, punto aparte. Ahora vamos a hablar brevemente de utilidad y preferencia. Consumidor se facilita para una función de utilidad que asigne un valor numérico en el conjunto de bienes. Repito, el consumidor se facilita para una función de utilidad que asigne un valor numérico en el conjunto de bienes. Punto seguido. De la preferencia del consumidor depende de la conformación
fisiológica y psicológica de cada persona. Repito, de la preferencia del consumidor depende de la conformación fisiológica y psicológica de cada persona. Así que yo lo vamos a dejar hasta ahí, en ese punto. Vamos a cambiar de tema ahora. ¿Cómo está la asistencia? Espérenme un segundito, por favor, disculpen. Disculpen, ya volví. Chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá por el momento.